Bien. Eh, lo primero es que quiero comentarles algunas precisiones, ¿no? Referente a la metodología que eh, mi persona tiene sobre nuestras sesiones, ¿no? Que va a ser por 5 sesiones, ¿no? Claro, 5 sesiones interdiarias en 2 semanas, ¿no? La primera es de que eh, vamos a buscar la participación activa, ¿no? Dinámica de cada uno de nosotros para poder darle mayor productividad a nuestras sesiones, ¿no? En el sentido de que las clases es importante que lo podamos realizar juntos, ¿no? Con sus opiniones, colaboraciones, aportes, comentarios, ¿no? Debido a que la metodología aplicada bajo esta reforma de llevar este curso es un poco distinta, ya que más que todo llevamos hacia la realidad de lo que es necesario entender acerca de lo que es el CIAF. ¿Por qué les digo esto? Porque el CIAF no solamente es el instrumento, como normalmente se le conoce, ¿no? Que es el aplicativo, ¿no? O es el CIAF de escritorio, o el CIAF cliente, que también le llaman. Entonces, el sistema integrado de administración financiera no es el aplicativo, ¿no? El aplicativo solamente es una herramienta que va a permitir los registros que el CIAF, o sea, el Sistema Integrado de Administración Financiera, lo dispone a través de los lineamientos, a través de la normativa, de los principios. Y en base a ello, ¿no? Les comento la importancia y la relevancia de por qué conocer ciertos conceptos previos antes de hablar o llegar a hablar de la administración financiera. Por ejemplo, ¿por qué existe el CIAF? ¿Por qué existe un sistema que integra varias materias como la parte financiera, por ejemplo, de algunas actividades del Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es un poder del Estado. Entonces, ¿qué es Estado? ¿Por qué existe el Estado? ¿Será porque, no sé, ¿no? Se me ocurre, o a alguien se le ocurrió, apareció el Estado? ¿O de qué forma aporta el Estado frente a una ciudadanía? Independientemente al Estado que pertenezcamos, ¿no? Por ejemplo, el Estado peruano. No quiero hablar del gobierno, sino estoy hablando del Estado, porque finalmente en los diferentes territorios existe un Estado. El Estado ecuatoriano, el Estado colombiano, el Estado peruano, en nuestro caso, el Estado de Chile, muy independiente de qué forma de gobierno tengan, ¿por qué existe un Estado? ¿Por qué existe una administración financiera? ¿Por qué existe un CIAF? Si no entendemos por qué existe el CIAF como sistema integrado, no voy a comprender por qué existen las fases de ejecución presupuestal, ¿no? La ejecución de gasto, por ejemplo. No voy a entender por qué hay un devengado. No voy a entender por qué hay un compromiso. No voy a entender por qué para comprometer necesito un documento previo, no un documento previo o un acto administrativo entre el Estado y un proveedor, por ejemplo, que podríamos decir, no sé, una orden de servicio, una orden de compra o un contrato, un convenio. ¿Por qué? ¿O por qué el Estado realiza un convenio para comprar, no sé, computadoras? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que el Estado comprar computadoras? Y si alguien me dice porque necesita, pues no sé, ¿no? El elaborar documentos, estamos equivocados. ¿Por qué el Estado compra documentos, perdón, computadoras?
¿Qué actividad principal tiene el Estado a través de sus instituciones públicas? ¿O con qué finalidad existe esa institución pública? ¿Cuál es su función dentro de todo el aparato estatal? ¿Por qué existen tantas entidades públicas? Para responder a quién. Y por eso es que el diseño de ITEC para poder exponerles el CIAP lo hemos reformado de esta manera, ¿no? Entonces, sí vamos a ver en nuestra cuarta sesión, vamos a hablar exclusivamente de la herramienta, a través de un caso muy sencillo, un caso muy práctico de cómo se hacen los registros en el web, ¿no? En el CIAP web o llamado también el MEF Landing. Vamos a hacer en la cuarta sesión, ¿no? Un ejercicio de cómo se realizan todos los registros de la ejecución de gasto. Pero tengo que aprender primero ciertos conocimientos previos, desde entender por qué existe el Estado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son los fundamentos del Estado y la gestión pública? Es decir, los aspectos básicos para entender qué es el Estado, cómo se compone, cómo se estructura y cómo funciona. Porque dentro del funcionamiento va a estar la organización de sus actividades y que una de ellas es la administración financiera. Y que dentro de esa administración financiera existen 7 materias que se relacionan de forma intersistémica para poder, ¿no?, realizar todas las acciones de registro dentro de la herramienta del CIAF, es decir, ya dentro del módulo. Y ahí, ese sí es el CIAF, ¿no?, como herramienta. Entonces, yo quería dar estas apreciaciones antes de poder iniciar nuestro curso del CIAF. ¿No? Porque les cuento esto, pues, ¿no? Porque en alguna oportunidad muchos estudiantes, ¿no?, me, me pidieron de que de frente o directo les explique cómo realizar, por ejemplo, ¿no?, los registros dentro de la plataforma. Entonces, no es la forma correcta. Nuestro curso está diseñado para poder aprender, ¿no?, los registros que muchos necesitan saber, pero necesito conocer algo previamente. Porque no vamos a entender por qué existe un devengado, o no van a entender por qué está prohibido hacer giros, o hacer giros no devengados. Más allá porque el aplicativo no lo permita. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de que está prohibido? ¿Cómo relaciono un devengado con, por ejemplo, con el sistema o por ejemplo, con las oficinas de almacenes? ¿Por qué lo tengo que relacionar? Si yo estoy a cargo del registro, pues yo lo puedo devengar. Pero tengo que coordinar con alguien más. Alguien me tiene que dar la conformidad. Y ahí estamos hablando de otra actividad muy aparte que no tiene nada que ver con el CIAF, sino solamente me entregan el documento. Pero hay que entender que esa compra va a aportar alguna actividad de nuestra institución, lo va a fortalecer. Si yo soy responsable del CIAF dentro de mi institución, entonces tengo que entender que al hacer una compra y hacer ese registro, de repente ya dentro de los lineamientos de tesorería, o sea, del Sistema Nacional de Tesorería, procedo a devengar porque esos bienes han llegado con su conformidad a nuestros almacenes, que posteriormente van a pasar a alguna área usuaria para que pueda realizar su trabajo. Por lo tanto, nuestra entidad le va a permitir a producir
bienes y servicios de calidad para la población. Porque la población es quien necesita de nuestra entidad. Entonces, realicemos las operaciones que dice el marco, la ley marco de administración financiera, como corresponde, para contribuir a que nuestras entidades puedan producir bienes, servicios y regulaciones de calidad en aras de una finalidad. Y eso es lo que debemos primero conocer. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Y para eso entramos entonces ya a nuestra sesión y respondamos, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué existe un Estado? ¿Por qué nació un Estado? ¿El Estado ayuda a la sociedad? ¿Sirve que exista un Estado para una sociedad o no sirve nada? De repente no sirve, ¿no? Pero ¿dónde podemos encontrar la respuesta? Bueno, vamos a ayudarnos de este video para poder intentar responder. Muy bien, atentos, por favor. Les agradecería si me confirman, ¿no?, a través del chat o sus reacciones, si pueden ver el video y escuchar de forma normal el audio. Muy bien, gracias. Roosevelt fue, ¿no? Araceli, gracias Mónica, gracias Erika. ¿Tienen alguna pregunta más bien antes de entrar al video? Muy bien, si no hay pregunta, entonces ahora sí empecemos con el video. Para que nosotros podamos entender qué es el Estado de una manera sencilla, primero tenemos que comprender cómo se origina. El ser humano es un ser social por naturaleza. Desde que apareció en la Tierra, ha tenido que agruparse para poder sobrevivir. Esto lo llevó a conformar familias. La familia fue entonces la primera forma de organización social humana. Luego, estas se convirtieron en clanes y tribus. Las tribus eran grupos sociales cuyos integrantes comparten un mismo origen, así como ciertas costumbres y tradiciones. Las tribus eran básicamente grupos de familia que no tenían un territorio definido y se organizaban bajo el liderazgo de un individuo que generalmente era el de mayor edad o el más fuerte. Luego, conforme pasaron los años y de tener grupos de individuos de tamaño reducido, surgieron sociedades de mayor cantidad, en donde comenzaron a desarrollarse nuevas formas de poder y gobierno. A esta nueva forma de ejercer el poder se le denomina dinastía. Se le denomina dinastía o linaje a una sucesión de gobernantes que vienen de una misma familia o emparentados entre sí, es decir, a una sucesión genealógica, en donde al morir el gobernante o rey le dejaba el poder a su hijo, y así sucesivamente. Estas dinastías comenzaron a desarrollarse en las avanzadas culturas de Egipto, China e India. Aquí nacen los primeros reinos con primitivas organizaciones de tipo estatal. Desde mediados del siglo IV a.C., empiezan grandes cambios y tiene lugar por primera vez la revolución urbana. Esto quiere decir que hay una disminución de actividades agrícolas reemplazadas por otras actividades económicas. Y esto trajo consigo el paso de la población campesina a las ciudades. Como vemos, el desarrollo de las ciudades ha sido un factor importante para la creación del Estado.
ya que las ciudades, por ser organizaciones más complejas e independientes, requerían de nuevas formas de ordenamiento en la sociedad, es decir, ordenamiento de sus leyes y formas de gobierno. Entonces podemos decir que el Estado surge como una necesidad de organización de las poblaciones, que cada vez más han ido creciendo en cantidad, como en las diversas maneras de vivir. Si nos ponemos a reflexionar, las ciudades no podrían desarrollarse sin un ordenamiento social, jurídico y político. Es por eso tan necesario el Estado. Como ya hemos visto el origen del Estado, ahora estamos en la capacidad de poder definirla. Entonces podemos decir que el Estado es una forma de organización social, porque está organizando a un grupo de pobladores, es decir, a una sociedad. Jurídica, porque para mantener el orden establece leyes y normas. Y política, porque atiende asuntos que importan a todos los ciudadanos, es decir, a todos los pobladores. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la finalidad del Estado? ¿Cuál es el objetivo de una organización social, jurídica y política? Muy fácil. La finalidad del Estado es garantizar mediante el ordenamiento político el bienestar de toda la población, garantizando su defensa y condiciones para el desarrollo de la sociedad. Opiniones, ¿qué opinan? ¿Cuál es la finalidad del Estado? ¿Sirve el Estado? ¿No? ¿Le sirve a la sociedad el Estado? ¿O es mejor que no exista? Porque de repente podría ser mejor que no exista, ¿no? ¿Cuál sería la reflexión? El Estado peruano, entonces, ¿no? Es una organización política que ejerce soberanía sobre un territorio determinado, ¿no? Con el fin de garantizar el orden interno, la seguridad externa, así como promover el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, se relaciona mucho con la finalidad del Estado, ¿no? A ver, Blanca nos dice, ¿no? Sí, porque garantiza mediante el ordenamiento político el bienestar de toda la población. Muy bien, Blanca. Exacto. Es muy importante que exista un Estado para una sociedad, porque justamente mediante ese ordenamiento político es que va a permitir que las sociedades crezcan, se desarrollen, ¿no? Entonces, es importante que exista un Estado. Y si es que es importante que exista un Estado, es importante que existan las instituciones públicas, porque finalmente es quien materializa al Estado, ¿no? Muy bien, Blanca Paola Mendoza, ¿no? Excelente. ¿Qué elementos tiene el Estado? El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana. Está formado por un conjunto de instituciones, ¿no? Como justamente lo acabamos de decir, ¿no? Conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida sobre un territorio determinado. Tiene poder. La palabra poder muchas veces asusta, creo, ¿no? El poderoso, ¿no? Pero en el lado
yéndonos al lado de gestión pública, se obtiene poder para hacer un bien común, ¿no? Para llevar un bien hacia la ciudadanía, con el objetivo de alcanzar justamente regulando la vida de toda la población, tratando de llevarles hacia el desarrollo sostenible, garantizando su bienestar absoluto de toda la sociedad, ¿no? Porque en el video hemos escuchado eso, ¿no? Garantizar el bienestar de la sociedad. ¿Qué elementos principales tiene el Estado? O elementos que debemos reconocer para poder decir, sí, efectivamente aquí existe un Estado. Primero, tiene que haber un territorio. Porque de lo contrario, ¿dónde gobernamos? El Estado, ¿dónde ejercería la soberanía si no existe un territorio? Entonces, ¿necesitamos un territorio? Claro que sí, necesitamos un territorio. Por ejemplo, en imagen, ¿no? Pueden ver ¿no? El Perú delimitado por sus fronteras, ¿no? Entonces, ese territorio corresponde, entonces, a esas fronteras, que es importantísimo, pues, ¿no? De tenerlas bien identificadas, porque justamente el Estado va a generar esa soberanía dentro de este territorio. Y algo importantísimo también. Cuando hablamos de territorio, hablamos del suelo, del subsuelo, del espacio aéreo también, y también de la parte marítima. En el caso de Perú, pues tenemos las 200 millas de grau. Entonces, todo ese espacio viene a ser el territorio. Entonces, no confundamos territorio como el suelo, ¿no? Tierra, ¿no? Como un espacio terrestre, mejor dicho, ¿no? Porque si queremos hablar de nuestro cielo, ¿no? De nuestros aires, estamos hablando incluso ahí hablamos de nuestro territorio. Pero estamos hablando del cielo, ¿no? De nuestro espacio aéreo, pero es nuestro territorio. Tiene que haber una población, porque si no, ¿a quién gobernamos? Cuando hablamos de territorio es dónde, ¿no? Y si necesitamos una población es ¿a quién gobernamos? No, obtenemos el poder, pero ¿a quién le ejercemos autoridad? Entonces necesitamos una población, necesitamos una sociedad a quien hacerlo crecer, desarrollarse a través de las instituciones públicas, ¿no? Necesitamos un orden jurídico. ¿Con qué? ¿No? ¿Con qué hacemos? ¿Con qué gobernamos? Con un orden jurídico. Por ejemplo, el orden jurídico, como ven aquí en pantalla, conjunto de regulaciones fundamentales que establece las relaciones de la vida social. La relación entre gobierno y persona, entre persona con su gobierno, a través de las instituciones públicas, pues se busca unas relaciones saludables, ¿no? A través del orden jurídico. Y necesitamos un gobierno que represente el Estado. Necesitamos un gobierno, ¿no? Que represente a ese Estado para poder administrar sus recursos. Y ese gobierno es elegido a través del pueblo. ¿Qué es ese gobierno? Es la autoridad, ¿no? Que tiene poder político porque ordena eficazmente y regula los actos de la población. Entonces, en ese sentido, no sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? Esta frase. Hay un gobierno de turno, un gobierno saliente, ¿no? Un gobierno entrante, porque justamente son organizaciones políticas que han recibido ese poder a través de un voto popular, a través de un proceso electoral.
Por eso es que cuando existen las elecciones, la ciudadanía, el hecho de ir a sufragar, le está dando, le está concibiendo ese poder a esa organización política que ha sido de su preferencia. Prácticamente le está diciendo, ¿no? Yo te doy el poder para que me gobiernes, ¿no? Pero te doy ese poder para que lo utilices, ¿no? De buena forma, utilízalo para que me ayudes o crees condiciones para que puedas crecer, desarrollarme. Y eso es la finalidad del Estado, ¿no? El artículo 45 lo reafirma, lo que les acabo de decir, ¿no? El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones que la Constitución y las leyes lo establecen. ¿Cuáles son los niveles de gobierno? Tenemos 3 niveles de gobierno. El nivel nacional, regional y local. Dentro del nivel nacional son competencias de alcance nacional que comprende a los 3 poderes del Estado y a los organismos constitucionalmente autónomos. Ese es el nivel nacional. Un nivel regional, su ámbito de gobierno son los departamentos. Está a cargo de los gobiernos regionales. Y un nivel local que su ámbito de gobierno son las provincias, los distritos, los centros poblados, ¿no? Respectivamente. Esto es importante poder entenderlo, poder comprender cuáles son los niveles de gobierno, porque finalmente muchas veces cuando relacionemos el ente rector de un sistema, de una materia, por ejemplo el de presupuesto público, a qué nivel de gobierno pertenece, para que esa rectoría me permita a mí de repente conocer mi pliego presupuestal, por ejemplo, si es que soy una unidad ejecutora, y yo como unidad ejecutora, ¿en qué nivel de gobierno me encuentro? ¿Seré un nivel nacional, un nivel regional, un nivel local? ¿Y por qué es importante entender esto? Porque al mismo tiempo, en nuestra sesión número 5, prácticamente vamos a ver, el CIAF es una base de datos, ¿no? Hablando de la herramienta. ¿Cómo esa base de datos, también nosotros como ciudadanos podemos hacer control de la ejecución presupuestal a través de la consulta amigable? Pero para yo usar incluso la consulta amigable, tengo que conocer de la entidad pública que yo deseo ver su ejecución, primero a qué nivel de gobierno pertenece. Si yo no sé distinguir esos 3 niveles, pues podría perderme al momento de encontrar esta institución pública. Entonces, por eso es que cuando yo voy a hacer mis registros, tengo que tener en claro a qué nivel de gobierno pertenece la institución al cual voy a hacer sus registros. A nivel nacional, ¿no? El Estado peruano se organiza de acuerdo con el principio de separación de poderes y está conformado por 3 poderes autónomos. ¿Cuáles son? El legislativo, el judicial y ejecutivo. Esta división tiene como finalidad evitar el poder absoluto y total de un poder frente a otro. Equilibrio de poderes. ¿Cuántos han escuchado la famosa separación de poderes? Y si lo hemos escuchado, lo hemos comprendido por qué existe esta separación de poderes. ¿Por qué existen 3 poderes? Bueno, en la lámina ustedes pueden ver, ¿no? Para evitar el poder absoluto.
Pero ¿es malo que exista un poder absoluto? Dice que el poder absoluto corrompe. O sea, es que eso quiere decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo fuera el único que tengo el poder de gobernar, yo podría mal utilizar ese poder y no destinarlo, ¿no? En favor de la sociedad. Y para evitar, ¿no? Que este poder absoluto pueda corromper mis actividades, lo divido en tres, para que entre ellos puedan regularse, equilibrarse. Entonces, esto es la verdadera razón de por qué existe la separación de poder. Hablemos entonces del poder legislativo, uno de los poderes del Estado. El poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política, y es soberano en sus tres tipos de funciones. Tiene la legislativa, de control político y especiales. Su principal función, legislar. No, y bueno, tiene otras, también importantes, pero mejor, ¿no? Verlo como principal actividad, la de legislar, promulgar leyes, ¿no? En favor de la ciudadanía. La función de control político se relaciona más por el tema del equilibrio de poderes. Por ejemplo, la interpelación que existe, ¿no? Esta acción, la interpelación de ministros, por ejemplo, y posterior a ello, si no convence, ¿no? Al Congreso de la República, lo puede censurar, ¿no? La moción de censura. Entonces son estos, por ejemplo, herramientas del Poder Legislativo para ejercer control político sobre el Poder Ejecutivo. Entonces ahí podríamos darle razón o respuesta al tema del equilibrio de poderes. El Poder Judicial, que tiene como función principal la administración de justicia a través de sus órganos jerárquicos, en cumplimiento de la Constitución Política del Perú y las leyes, presidido por el presidente de la Corte Suprema. Entonces, el Poder Judicial no tiene otra tarea más que administrar justicia, ¿no? Así de sencillo, así de práctico, administrar justicia, ¿no? Para no dar mucha vuelta al asunto, ¿no? Y está el Poder Ejecutivo, que se encarga de dirigir, aprobar la política general de gobierno, cumpliendo, entre otras funciones, conforme a su ley orgánica, la ley Lope, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo prácticamente tiene la mayor tarea con el tema de garantizar el bienestar de la sociedad. Bueno, es un poder del Estado, entonces es el Estado. Tiene que dirigir y aprobar la política general de gobierno. Y a su vez, tiene que reglamentar las leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento. ¿Qué más? Planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas de Estado. Siempre cuando explico al Poder Ejecutivo, siempre pongo una paradoja, ¿no? Utilizo una comparación de que el Poder Ejecutivo es como que representa el 90% del Estado, hablando de ejecución en actividades, ¿no? Entonces, gran parte del Estado pertenece al Poder Ejecutivo por sus múltiples instituciones que pertenecen a esta misma.
Entonces hay que comprender, ¿no?, que el Poder Ejecutivo, al tener varias instituciones, pues podemos decir, ¿no? Sí, hay que estar encargada de la ejecución, de dirigir y aprobar esta política general de gobierno, que mediante políticas públicas se pueda buscar resolver algún problema en la ciudadanía. ¿Qué es una política pública? Una política pública son decisiones de gobierno que generen valor público para resolver un problema público. Un problema público que actualmente se escucha muchísimo, ¿no? Inseguridad ciudadana. Ese es un problema público, porque afecta a todos, afecta a gran parte de la sociedad. Entonces, como Estado, tenemos que comprender, ¿no?, el tema de saber identificar las tareas de cada institución pública. ¿Y por qué les digo esto? Porque hace poco ha habido manifestaciones, sobre todo por el sector de transporte, ¿no?, donde han querido hacer llegar, ¿no?, sus pedidos, sus demandas, con el tema de la inseguridad ciudadana, las extorsiones, las muertes de los choferes inocentes. Y yo me preguntaba, en base a lo que ahora estamos exponiendo, ¿no?, ¿por qué ir al Congreso a buscar una respuesta rápida? Si su tarea del Congreso es legislar, ¿cuánto demora un proceso legislativo, no? Desde que se presenta el proyecto hasta que se debate en el Pleno, se eleve al Poder Ejecutivo para su aprobación y promulgación, y esta, si es que no es observada. Bueno, yo me preguntaba, ¿por qué al Congreso, no? El Congreso, representante del Poder Legislativo. Y ahí viene mi pregunta, ¿no?, o mi análisis. Si el Poder Ejecutivo es el que se encarga de normar, dice aquí, dirigir, ejecutar, o sea, quiere decir, tiene una secuencia de actividades que le permiten tomar decisiones para, a través de políticas públicas, bajo su cumplimiento, pues abordar ese problema público. Inseguridad ciudadana, ¿qué ministerio está a cargo? El Ministerio del Interior. ¿Ministerio del Interior es Poder Ejecutivo? Sí. ¿Por qué no dirijo mis demandas al Ministerio del Interior? ¿Qué me evidencia eso? Que como ciudadanos también es importante que podamos conocer el Estado. ¿Cuál es su estructura? ¿Qué es la separación de poderes? ¿Cuáles son los organismos constitucionalmente autónomos? Al menos, ¿cuáles son las funciones de los poderes del Estado? ¿Cuáles son los niveles de gobierno? ¿Cómo se organiza el Poder Ejecutivo? Está la Presidenta de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios, las entidades públicas del Poder Ejecutivo, las que están integradas, ¿no?, nos dice, entre otras, por los organismos públicos adscritos a los ministerios, y los programas y proyectos especiales bajo su dependencia, ¿no? Por ejemplo, PSITEL es un organismo técnico supervisor, si no mal recuerdo, ¿no? Pero está adscrito a la PCM, por ejemplo. Por eso es que dice a todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Entonces se dan cuenta la magnitud en tamaño del Poder Ejecutivo comparado con el Legislativo y Judicial. Entonces, tiene muchas instituciones, ¿no?, el Poder Ejecutivo. Muchísimas, ¿no? Por eso es que me permite decir, ¿no?, que para mí el 90%
de todo el Estado es poder ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno. Entonces hay que entender, ¿no? La ardua tarea o labor que tiene, pues, ¿no? ¿Y cuáles son los organismos constitucionalmente autónomos? Nos dice que el Estado peruano cuenta con 10 organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Que se rigen por su propia ley orgánica, no es la del Poder Ejecutivo, tampoco de gobiernos regionales y mucho menos de gobiernos locales, sino cada organismo tiene su propia ley. No rinden cuenta a los tres poderes del Estado, este es un dato muy interesante, o sea, no le rinden cuenta ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué son autónomos? ¿Por qué están fuera de estos tres poderes? ¿Por qué no dependen de uno de estos tres poderes? ¿Cuál sería la razón? ¿A qué se debe esa autonomía? El mejor ejemplo que siempre hago cuando hablo de los organismos constitucionalmente autónomos, me gusta referirme a la Contraloría, porque creo que es la mejor entidad que me permite hacer el ejemplo más cercano posible. Su función de la Contraloría, ¿no? Controlar las entidades del Estado en aras de, ¿no? de una correcta administración de los recursos del Estado. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Si la Contraloría dependiera de un poder del Estado, ¿se podrá ser juez y parte al mismo tiempo? Si la Contraloría perteneciera al Poder Ejecutivo, ¿podría controlarlo? ¿No? Entonces, por ese lado es que va la respuesta, porque existen organismos constitucionalmente autónomos. ¿Y cuántos son? Son 10. Aprovecho brevemente porque tenemos una dinámica, nos hemos preparado esta pequeña dinámica para aprender también cómo jugando, ¿no? Y al mismo tiempo ver cuánto hemos retenido en base a las explicaciones que se ha ido dando, ¿no? ¿Cuáles son estos 10 organismos? Tenemos el BCR, la Superintendencia de Banco y Seguros, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, ¿no? La RENIEC y la Contraloría General de la República. La OMPE también me parece un bonito ejemplo para explicar sobre la autonomía. Su tarea de la OMPE es ver netamente los procesos electorales, ¿no? Las elecciones, las inscripciones de los partidos políticos, juntamente con el Jurado Nacional de Elecciones. Sabemos ya, ¿no? En base a lo que hemos ido aprendiendo, ya sabemos que el gobierno, ¿no? Es aquel que tiene esa autoridad, ¿no? Por un poder político, pero es una organización política que ha recibido ese poder a través de las elecciones. Entonces, imagínense que esa organización política, al tener rectoría sobre la OMPE, ¿no? Podría como que politizar a esta institución. No sé si por repente tener favorecimientos, ¿no? Entonces, por eso es que la OMPE no puede pertenecer a ningún poder del Estado. Solito, independiente, para evitar la politización en estas entidades públicas y como que por ahí no se lleve un proceso electoral justo y transparente, ¿no? Porque es como decirle, ¿no? La OMPE es de tal partido político y puede jugar a favor de ello, ¿no?
Entonces, por eso es que la OMPE y la Contraloría me parecen dos instituciones que me permite hacer un ejemplo más claro de esto. Tenemos un nivel regional que comprende a los 25 gobiernos regionales del Estado peruano, las cuales se rigen por la ley 27867, ¿no? Que es la ley orgánica de los gobiernos regionales. Así como pueden ver en su pantallita, ¿no? Gobierno regional de Lima, departamento de Lima, gobierno regional de Ucayali, departamento de Ucayali, y así sucesivamente. Tenemos un nivel local. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados, ¿no? Según el Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales y Distritales, a mayo del 2022 son 196 municipalidades provinciales y 1.678 municipales distritales. Estas se originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República como propuesta del Poder Ejecutivo. Y las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza municipal. Entonces, ya hemos desagregado a los niveles de gobierno, prácticamente dentro de una estructura, su composición, para poder hablar ahora de su funcionamiento, cómo organiza el Estado sus actividades a través del Poder Ejecutivo. Para poder ver esa organización de actividades, ya sabemos que el Poder Ejecutivo tiene múltiples instituciones para poder ejecutar, ¿no?, lo que se ha planificado. Muy bien, entonces vamos a hacer la dinámica, o para distraernos también, o de repente, a ver, un momento. Muy bien, aquí vamos a ingresar. Ya, les voy a compartir el link. No sé si ustedes han jugado un Kahoot. Es muy similar. Son 5 preguntas que hay que ir respondiéndolas, ¿no? Pero es a través de un juego que a medida que se va respondiendo, van avanzando, van escalando, van subiendo una montaña. Le vamos a copiar el enlace y lo voy a compartir aquí, ¿no? En el chat. A ver, un momento. Y ahí está. Ya he compartido el link para que ustedes puedan ingresar. Tienen que escoger un avatar, tienen que ponerse un nombre. A ver, ¿dónde vamos a jugar? Iba a poner la playa, pero estamos en invierno. Vamos a poner la jungla, ¿ya? Vamos a escoger como Torre la Jungla. No, como la colina, perdón. Y ahí está. Entonces, ya, entonces vamos a ingresar al link que les he compartido en pantalla. A ver, hay 43 conectados. Ingresan al link, escogen, ¿no?, un avatar, se ponen su nombre. Muy bien, ya han ingresado 2 estudiantes, ¿no? Ha ingresado Yamile Guamaní. Me hace conocido el nombre, ¿no? Yamile, ¿no has estado antes en algún otro curso conmigo?
Entró Naheli, Blanca, Juan Patán, Manuel, Jesús. Yo les sugiero que pongan su nombre, ¿no? Porque también le voy a pedir a nuestra coordinadora que pues, pueda de repente anotar a los primeros lugares dentro de esta dinámica. Y por ahí a ver si, ¿no? Si les da algunos premios, o no sé, ¿no? Puntos de repente, de acuerdo a su participación, ¿no? Y está reaccionando con, ¿no? Con cornetitas. De repente sí tiene sorpresas para ustedes. Pero tienen que participar, ¿no? Ya nos dirá si a los 3 primeros lugares, o a los 5 primeros lugares, o de repente a los 20 primeros lugares. No lo sé. Bueno, hay 13, 14 ya conectados. Ya, entonces, la dinámica consiste en que va a haber 5 preguntas de lo que ya hemos, o ya les he explicado, ¿no? A lo largo de, bueno, de estos pequeños espacios que estamos, ¿no? En sesión. Y si responden correctamente, pues le va a asignar un puntaje a la plataforma. Y si de repente 5 personas responden correctamente, va a darle mayor puntaje a quienes lo responden en menor tiempo, ¿no? Entonces, de esa forma va a ir haciendo la evaluación la plataforma, ir asignando su puntuación, que después de haber respondido las 5 preguntas, pues entre sumas y los cálculos, va a haber un ganador, va a haber un primer lugar, luego un segundo y un tercero. Y el primer lugar, pues, significa que es la primera persona que ha llegado a la cima de la colina. En este caso escogí, pues, ¿no? El bosque, ese espacio, para que podamos escalar, ¿no? A ver, vamos a ver. Hay 7 que han ingresado y que están listos para la carrera. Está Andrea, Jesús, Maricielo, Anthony de la Cruz, Lady, Mónica, Araceli, perdón, Manuel, Emily, Oscar, Lady. Hay 21 en el hall y solo hay 18 que han ingresado ya. A ver, vamos a esperar un minuto más, ¿no? A ver si se siguen conectando para que todos puedan participar, ¿no? Y hay 19. Bueno, creo que ya no se van a conectar más, ¿no? Bueno, entonces, ¿estamos listos? Muy bien, vamos a empezar entonces, ya con los 19 que están conectados para que no nos gane el tiempo también. Muy bien, entonces vamos a empezar en 3, 2, 1. Atentos, por favor. Empezamos. Primera pregunta. Organización política que ejerce soberanía sobre un territorio determinado con el fin de promover el bienestar de sus ciudadanos. Este concepto, ¿a quién pertenece? ¿Gobierno, Estado, política o dinastía? Y la respuesta es Estado. Muy bien, ¿no? Ya está moviéndose las ubicaciones. Segunda pregunta. Y siguen escalando. Poder del Estado que se encarga de legislar. Creo que está muy fácil esta pregunta. Poder del Estado que se encarga de legislar. ¿Será el legislativo, el judicial, el ejecutivo o electoral?
Y la respuesta era la A, legislativo, ¿no? Uy, Yamile ha subido al primer lugar. Y he respondido antes, ¿no? Antes que Maricielo. Tercera pregunta, su ámbito de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados. Está a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y los centros poblados, respectivamente. ¿A qué nivel de gobierno pertenece? Nacional, regional, local o central. A ver cómo va la ubicación, si se mueve, se mantiene. Sigue en la punta y a pleno. Número 1. Nivel local era la respuesta. Pregunta 4. Está conformado por ministros nombrados por el presidente de la República. Será el despacho presidencial, la presidencia del Consejo de Ministros o Ministerio Público. ¿Cuál será la respuesta? Uy, se equivocó Maricielo, ¿no? Sigue en primer lugar Yamile Guamaní. Última pregunta. ¿Cuántos organismos constitucionalmente autónomos existen en el Estado peruano? Creo que está muy fácil. ¿Será 9? ¿Será 10? ¿Será 11? ¿Será 12? ¿Cuál será la respuesta? Uy, por lo que veo, los primeros lugares han respondido muy bien esta última pregunta. Y la respuesta era 10. ¿Y quién quedó en primer lugar? Anthony de la Cruz Inga. Segundo lugar, Yamile Guamaní. En la última pregunta, ¿no? Ha sido sobrepasado por Anthony, ¿no? Felicitaciones a Anthony, no haber ocupado el primer lugar. Ya nuestra señorita Berna, que es nuestra asesora académica, ya nos dirá pues qué se ha ganado Anthony, ¿no? ¿Qué ha ganado Anthony o Yamile, Blanca? Bueno, no lo sé, ¿no? Ya nos dirá. Pero la cosa es de que tenemos un primer lugar, pues Anthony, segundo lugar Yamile Guamaní, y en tercer lugar está Blanca Mendoza, ¿no? Felicitarlos igual a todos ¿no? por la participación, ya porque también creo que jugando podemos aprender, ¿no? Jugando también podríamos incluso retener, creo, ¿no? Muy bien, entonces espero que les haya gustado la dinámica y vamos a regresar a las ponencias. Sí. Muy bien. Ante la dinámica, ¿no? Hemos prácticamente visto toda la estructura del Estado, ¿no? Lo hemos, por no decirlo, hemos desarmado, ¿no? Lo hemos desarmado en instituciones, lo hemos desagregado para poder comprender, ¿no? Cómo está estructurado, ¿no? El Estado y poder identificar, por ejemplo, sus niveles, poder conocer, ¿no? Los poderes, los organismos constitucionalmente autónomos, y que eso es la parte más esencial, ¿no? Y sobre todo, el tema del poder ejecutivo, como les había explicado,
es quien se encarga más que todo de ejecutar estas actividades, lo que hayan diseñado dentro de la política general de gobierno, a través de políticas públicas. Entonces, el Estado necesita operar. Por ejemplo, si el Estado ha diseñado en su política general de gobierno el tema de la inseguridad ciudadana, ¿de acuerdo? Vamos a combatir, ¿no?, el gran problema de la inseguridad ciudadana, hacerle frente para bajar los índices de sicariato, ¿no?, o extorsión. Y para ello vamos a realizar ciertas actividades como patrullaje las 24 horas, ya sea motorizados, ¿no?, en vehículos de 4 ruedas. Y aquí viene la pregunta referente a administrar, ¿no?, sus actividades, poder organizarlos. ¿Quién o alguien se tiene que encargar de contratar, ¿no?, a ese personal? ¿No? Alguien tiene que comprar las motos, alguien tiene que comprar los vehículos, alguien tiene que comprar los uniformes, alguien tiene que, ¿no?, diseñar la política de incorporación o el tema del pago de las planillas. Y por eso es que el Poder Ejecutivo, para justamente hacer estas funciones de planificar, reglamentar leyes, vigilar, verificar su cumplimiento y ejecutar, necesita actividades para poder funcionar. Y ahí es cuando entra a tallar los sistemas funcionales y administrativos. Ambos son sistemas. Y estos sistemas son el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Se organizan las actividades de la administración pública. Son de dos tipos, sistemas funcionales y administrativos. De acuerdo con los artículos 43, 44, 48 de la Ley Lope, presentan las siguientes características. Estos sistemas se crean por ley. O sea, quiere decir, si es que es por ley, ¿quién se encarga de la parte legislativa? Entonces tiene que ser creado, ¿no?, en coherencia por el Congreso de la República. Buscan organizar las actividades de la administración pública a través de principios, normas, procedimientos, técnicas, los cuales son de obligatorio cumplimiento a quienes se les aplican. Ojo, obligatorio cumplimiento a quienes se les aplica, pero nos da una excepción, el sistema de control, que se encuentra bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. Qué dato interesante, ¿no? ¿Será lo mismo cuando vimos el tema de los organismos constitucionalmente autónomos? O bueno, no será, ¿no? Pero la idea es prácticamente muy idéntica, ¿no? Porque la Contraloría está fuera del Poder Ejecutivo. Los sistemas cuentan con un rector bajo el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no?, el cual se asigna a un ministerio o por desconcentración a un organismo público a través del cual el ministerio ejerce la rectoría. Entonces nos está diciendo que estos sistemas tienen un ente rector o alguien que va a dirigir, va a diseñar, va a formular el tema, ¿no?, de esa política, ¿no?, para poder dirigir a ese sistema. En otras palabras, ¿no?, para poder dirigirlo, ser el quien tiene el timón. Los sistemas funcionales. Estos sistemas se crean por leyes específicas, a propuesta del Poder Ejecutivo. Y acá viene lo más resaltante, o lo que le hace diferente a este sistema con el otro sistema. Es decir, lo que le hace diferente al sistema funcional con el sistema administrativo.
tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas para lograr el funcionamiento sistémico de una determinada materia bajo el ámbito de competencia de más de un ministerio, dándole coherencia a la implementación de las políticas públicas que articula el sistema funcional. Para ello, como la entidad rectora tiene autoridad técnico-normativo, a nivel nacional puede dictar normas, establecer procedimientos relacionados con el funcionamiento del sistema bajo su rectoría. Existen 33 sistemas funcionales, 33, el cual solo para el ejemplo, tenemos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, SINAGER. Y en ese sistema participan varias instituciones, por ejemplo, CENEPRED, INDECI, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, por qué no decir también los bomberos, algunos establecimientos de salud, por el tema de ambulancias, ¿no? Por si por ahí ocurre algún siniestro. Y tiene un ente rector, ¿no? Porque dice que cada sistema tiene que tener como que no alguien que lo dirija, que va a ejercer esa rectoría. En el caso de la SINARGER es la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM. O es un ministerio o algún organismo adscrito a este ministerio. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta sobre el sistema funcional? Si no, para hablar de una vez del sistema administrativo. Bueno. Y luego el sistema administrativo, que nos dice, estos sistemas se encuentran establecidos en el artículo 46 de la Ley Lope, en donde se señala que comprende 11 materias y que el Poder Ejecutivo, con excepción del sistema de control, es responsable de reglamentarlos y de operarlos, ¿no? Nuevamente nos dice el sistema de control y ya sabemos por qué no. ¿Y cuál es su finalidad? Justamente la que le hace diferente con el funcional. Su finalidad es regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo su uso eficaz y eficiente a través de reglas similares que regulan actividades realizadas por todas las entidades públicas. Nos dice que hay 11 materias, ¿no? Que está a cargo del Poder Ejecutivo, pero una de ellas no es como que dice, no tiene poder sobre esta, ¿no? Que es la de control. Eso quiere decir que de 10 sí, de 10 materias. ¿Cuáles son esas 11 materias? Tenemos el de planeamiento, presupuesto, abastecimiento, control. Aquí está, ¿no? El sistema de control que no pertenece al Poder Ejecutivo, ¿no? En otras palabras. Inversión pública, tesorería, contabilidad, recursos humanos, endeudamiento, modernización del Estado, la defensa del Estado. Entonces, aquí podemos ver las 11 materias que en conjunto se organizan todas las actividades del Estado. En el ejemplo que hicimos, ¿no? La inseguridad ciudadana, si vamos a adquirir vehículos, motos, uniformes, ¿no? Alguien las tiene que contratar, alguien las tiene que comprar, alguien las tiene que presupuestar. ¿No? Entonces, toda esta composición ya podríamos hablar de sistemas que son parte de la administración financiera del sector público. Me dejo entender, ¿no? Me dejo entender cómo parto desde el origen del Estado hasta llegar
a la organización de actividades del sector público que va a permitir que dentro de sus operaciones de sus instituciones puedan terminar en bienes y servicios hacia la ciudadanía. ¿Para qué? Para garantizar su bienestar, resolver sus problemas, atender sus demandas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta combinación intersistémica ¿no?, de estos elementos es lo que compone el sistema integrado de administración financiera. Vamos a ver un video, ¿no?, que va a resumir todo lo que hemos explicado hasta ahora para entender una composición de lo que acabo de decirle, ¿no?, del sistema integrado de administración financiera. Atentos, por favor. El tema de hoy es conceptos básicos de gestión pública. Comencemos hablando sobre la población. La población es el conjunto de personas que viven en el territorio peruano. Y como toda población, tiene necesidades y expectativas, a las cuales podemos denominar como demandas sociales. Estas demandas sociales son atendidas por el Estado, pero el Estado es un concepto, es una idea abstracta, es algo intangible. Entonces, ¿cómo el Estado puede cumplir con sus funciones? Pues a través de la administración pública. La administración pública es una organización mediante el cual el Estado va a canalizar las demandas sociales para poder así atenderlas y satisfacerlas. Entonces, parte de la organización es las personas. En este caso, se les denomina como servidores públicos. Estas personas llevan a cabo una serie de procesos, procedimientos, acciones y tareas, las cuales podemos denominarlas como actividades. ¿Y cómo se organizan estas actividades? Se organizan en sistemas. En el caso peruano tenemos dos sistemas: el sistema funcional y el sistema administrativo. Comencemos hablando del sistema funcional. El sistema funcional está relacionado con las funciones sustantivas de cada entidad pública, y de esa manera se busca cumplir con las políticas públicas. Pongamos algunos ejemplos. Tenemos el sistema electoral, el sistema nacional de salud, el sistema judicial, el sistema educativo, el sistema de áreas naturales protegidas por el Estado, entre otros sistemas funcionales. Pero para poder cumplir con estas funciones sustantivas, se requiere hacer uso de recursos como infraestructura, el personal, medicamentos, organización, equipos de cómputo, control, entre muchos otros. Es ahí donde entra a tallar el otro sistema, el sistema administrativo, que regula la utilización de los recursos que las entidades públicas hacen uso, buscando promover la eficacia y la eficiencia en su uso.
Por ejemplo, tenemos al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, al Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el Sistema Nacional de Contabilidad, entre otros sistemas administrativos. Cada uno de estos sistemas administrativos y los sistemas funcionales tienen un ente rector. Entonces, todo esto que hemos hablado se denomina como gestión pública. Resumiendo entonces la presentación, podemos decir que la gestión pública es el conjunto de procesos y actividades que llevan a cabo los servidores y funcionarios del Estado para poder administrar adecuadamente los recursos públicos de la entidad en la cual labora y de ese modo poder cumplir con la provisión de bienes y servicios a favor de la población. Muy bien, entonces, ¿no? Un video muy interesante, muy bien resumido acerca de cómo funciona la gestión pública, ¿no? Pero hay algo que yo quiero resaltar justamente de ello, que dice, eh, para que el Estado pueda cumplir sus objetivos, ¿no? Necesita ¿no? Ciertas actividades. Y una de ellas, como vimos en el tema de las materias, de las 11, una de ellas es el tema del presupuesto público. ¿Por qué? Porque alguien tiene que programar, alguien tiene que planificar en el tema presupuestal para poder adquirir cualquier tipo de bien de acuerdo a la política pública que esa entidad, ¿no? Esa entidad del Estado le corresponde operarlas. Y por ello es que entramos, ¿no? Al sistema administrativo de presupuesto público, que es uno de los 11. Entonces, ¿a qué se refiere este sistema? Establece principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos. Prácticamente, ¿no? Esta parte es muy común, ¿no? Cuando hablamos de sistemas, cuando hablamos de las funciones del Poder Ejecutivo, pero es que en realidad es la misma, pero está dirigido, si hablamos de abastecimiento, vamos a prácticamente a definir lo mismo, ¿no? Va a establecer principios, procesos, normas, procedimientos, instrumentos, pero que condicen el proceso de contrataciones del Estado. Para este caso, conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas. El ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, regulado por el Decreto Legislativo 1440, que es el decreto del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, ¿cuál es la razón de que exista una materia de presupuesto dentro del Estado? Obviamente encargado por el Poder Ejecutivo, porque es una actividad importante que el Estado necesita para el uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado, presupuestalmente hablando. ¿Y cómo el Poder Ejecutivo puede consolidar esta información? Puede llevar ese control del recurso, ¿no? Financiero. Para eso existe, vamos a ver, existe el marco legal de la administración financiera en el Perú.
la ley marco. ¿Y cómo se parte ello? El decreto legislativo 1440, que es del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deroga la ley 28411, que era la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, si no me equivoco era del 2003, ¿no? Salvo estas disposiciones, las cuales se mantienen su vigencia, ¿no? El decreto legislativo 1436, que este es el marco de la administración financiera en el sector público. Tenemos la directiva para la ejecución presupuestaria aprobada por resolución directoral, ¿no?, del año pasado. Y también tendremos que hablar acerca de la ley 32.185, que actualmente es la ley de presupuesto para este año, ¿no?, dentro de el presupuesto público. Entonces, esto es como que el marco normativo para poder entrar recién a hablar del marco de la administración financiera. Y esto es la puerta de entrada para conversar primero del Sistema Nacional de Presupuesto, del Sistema Nacional de Tesorería. Porque finalmente son estos dos que van a regular el tema de la ejecución presupuestal. Son estos dos sistemas que regulan el CIAF, pero de la herramienta, porque dan los lineamientos, diseñan, ¿no?, los principios para poder operar dentro de la plataforma. Son los que administran, por ejemplo, la herramienta del CIAF, pero donde sencillamente se realizan los registros. Pero ¿cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es la verdadero, ¿no?, el verdadero motivo de que exista justamente este CIAF? ¿Por qué? Porque son sistemas, son materias que pertenecen o son organizadas estas actividades porque tiene una finalidad, al ser sistema administrativo, regular el uso óptimo de los, ¿no?, de los bienes del Estado. ¿Y de qué bien estaríamos hablando? ¿O de qué materia? La parte presupuestal. Y para regular, controlar ese uso óptimo de este recurso, tenemos una herramienta que es el CIAF. Eso es los fundamentos básicos que primero tengo que entender a nivel de Estado, a nivel de gestión pública, para recién entrar a la ley marco de la administración financiera. Conozco la ley marco de administración financiera. Recién puedo entrar a hablar de qué es una ejecución de gasto, qué son los clasificadores de gasto. Y con todo ese concepto previo, recién podemos operar en la herramienta, ¿no? Recién podemos operar dentro de, ¿no?, del CIAF como módulo informático. Que por cierto, vamos a utilizar el CIAF web porque el CIAF de escritorio, ¿no?, el CIAF cliente ya quedó desfasado, ya quedó atrás, prácticamente ya está inoperativo, porque uno de los objetivos era que este año, creo, todas las entidades públicas migren, ¿no?, del CIAF cliente hacia el CIAF web. Y finalmente con eso estamos terminando nuestra sesión del día de hoy, ¿no?, acerca de los fundamentos básicos del Estado, que es como que un previo requisito, ¿no?, para poder hablar de todo el paquete que corresponde al CIAF. Y recordemos que CIAF es un sistema integrado de administración financiera. No estamos hablando del módulo, no estamos hablando de la herramienta informática, sino del sistema. Muy bien, estimados participantes, espero que las sesiones siempre sean de su agrado. O intentamos hacerlo de una forma muy sencilla, muy práctica, que sea muy entendible para una mejor comprensión y finalmente estar pues listos y conocer lo básico, lo fundamental de este curso que es muy interesante dentro de la administración pública.
Gracias, Catherine, gracias a cada uno de ustedes por su atención y por su participación también